Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy presentaremos nuestro breve análisis sobre calidad de vida ambiental, política monetaria y fiscal, donde tenemos como tesis importancia de las políticas públicas sectoriales en la gestión de empresas eléctricas estatales en los servicios de electricidad en zonas rurales del Perú del año 2020 y también gestión fiscal y monetaria para la mitigación de los impactos nocivos de la pandemia global en el Perú, también del presente año. Realidad problemática. La economía peruana, como ya sabemos, ha vivido una crisis, una de las más fuertes en tiempo de pandemia. Según el BCR, el PBI fue golpeado de una manera muy abrupta debido a las restricciones que impuso el gobierno para poder contrarrestar el COVID-19. Como sabemos, también cayó el empleo, la producción y las expectativas de los agentes inversores pequeños y grandes, conforme a la incertidumbre de lo que iba a pasar en la economía se acrecentaba. De la misma manera, tanto como la demanda interna y como la externa se vio afectada por el incremento de contagios en territorio, ya sea nacional e internacional, en los cuales los gobiernos actuaron imponiendo medidas sanitarias. También cabe mencionar que las economías más afectadas fueron las que por años mostraron deficiencias en desarrollo y gestión públicas efectivas, como es el caso nuestro, ¿no? El caso peruano, que mostraba condiciones de políticas desfavorables en la práctica antes de iniciar la crisis. En medio de la pandemia se dio a conocer los grandes problemas que aquejaban al Perú, tales como la desigualdad, la precaria infraestructura del sector salud, también la ambiental, la de seguridad e infinidades más. Que sumando a la nueva problemática que trajo el COVID-19 como el desempleo, más pobreza, de algún modo que había que enfrentar, ¿no? Es así que se estudiarán los resultados de las políticas ambientales, calidad de vida, monetarias y fiscales aplicadas durante la pandemia. En formulación del problema, la pregunta sería, ¿cuál es el impacto que tuvieron las políticas públicas en el Perú durante la pandemia en el año 2020? Como la justificación de la investigación, el presente trabajo se enfocará en el análisis diverso de diversos estudios realizados acerca de las políticas manejadas durante la crisis del COVID-19 en el año 2020. También, este análisis lo que busca es mostrar detalladamente el efecto de las políticas de calidad de vida, ambiental, política monetaria y fiscal, con el fin de evaluar los resultados al respecto, identificando las bondades como también las debilidades que dejaron los que gestionaron las políticas públicas para posteriormente brindar un aporte personal consecuentemente a este estudio. Finalmente, el objetivo de esta investigación es examinar los instrumentos de las políticas públicas, en especialmente las políticas de estudio que vendrían a ser la calidad de vida ambiental, monetaria y fiscal, estudiadas previamente, eh, aplicadas durante la pandemia en el año 2020. Le doy pase a mi compañera Deneira para que les pueda explicar los instrumentos de calidad de vida y ambiental aplicadas en el 2020. Buenas noches, profesor. Y como le comentó mi compañera, yo les voy a hablar acerca del diagnóstico de los instrumentos de calidad de vida y ambiental aplicados en el 2020. La calidad de vida está estrechamente relacionada con las decisiones que el gobierno tome en cuanto a las políticas públicas, sociales y ambientales, porque es deber del gobierno, se dice, y orienta a la población a una sociedad sostenible. A partir de los años 90, la fecha normativa permite implementar políticas públicas ambientales que sumen a la tranquilidad y desarrollo de los ciudadanos peruanos. En las políticas públicas posibilitaron salvaguardar los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible para la conservación, recuperación y la protección del medio ambiente. Según el INEI, el 86.6% de los hogares de la zona rural ya cuentan con electricidad en sus hogares, pero sin embargo la falta de regulación a las empresas estatales ha hecho que retrasen alcanzar las mayores porcentajes favorables.
Uno de los principales problemas de los entes reguladores estatales de electricidad son las malas prácticas reguladas por las empresas estatales, y esto genera que los proyectos se retrasen para todos los hogares que aún no cuentan con este servicio tan necesario. Por tal motivo, las familias no tienen alumbrado público y es más propenso a ser víctimas de la delincuencia. También la población tiene como riesgo la dependencia energética al tener una mala instalación por ellos mismos, ya que podrían cobrar incluso sus propias vidas. Por otro lado, en un análisis de planificación de un plan de incentivos basados en la cantidad de usuarios del mercado eléctrico peruano, generaría mayor competencia y confianza en el mercado debido a que al dar un buen servicio o un servicio de calidad, los consumidores estarían más satisfechos. Con respecto al confinamiento durante la pandemia, el planeta se ha visto beneficiado, ya que las actividades humanas y empresariales han sido interrumpidas por el COVID-19. Pero también como consecuencia los contaminantes ambientales cesaron y la calidad del aire mejoró. Esto fue por un breve tiempo, ya que hay otros contaminantes que continuaron afectando el medio ambiente, como la descarga de aguas residuales, la explotación de recursos hídricos y los desechos sólidos. A continuación, mi compañera Luz les va a hablar acerca sobre el otro diagnóstico de la política monetaria y fiscal. Bien, buenas noches, profesor. Respecto a los instrumentos de política monetaria y fiscal que se aplicó en el año 2020, primero podemos hacer referencia a que las políticas macroeconómicas son importantes para mantener estable la economía. Con respecto a la política monetaria, que su principal función es lograr la estabilidad de los precios en la economía. Uno de los objetivos más importantes es mantener la inflación moderada. Según el IPE, el rango meta de la inflación es del 1% y 3%. Bien, respecto a los instrumentos de la política monetaria, según el BCR, son las operaciones de mercado abierto, el encaje legal, tasa de referencia y operaciones cambiarias. Con respecto a la política fiscal, se hace énfasis que los gobiernos toman decisiones respecto a la economía, haciendo que mediante los instrumentos de política fiscal, que son el gasto público, los impuestos y transferencias que garanticen el bienestar social, en este caso en el 2020, mitigar la crisis, ¿no? Si bien todas las economías a nivel mundial fueron golpeadas, en Perú, también como se puede ver en el gráfico, el PBI real tuvo variaciones porcentuales negativas, ¿no? En el primer semestre, como se puede ver, en menos 17.3, que cayó el PBI, se redujo considerablemente, totalmente. Para el segundo semestre se recuperó un poco, sin embargo sigue siendo negativo, ¿no? Con menos 5.3. De modo que esto hizo que la actividad económica cayera en 11.1% en general en el año 2020. Entonces, respecto a esta crisis, como vemos en los datos, que el PBI fue golpeado duramente, ¿qué instrumentos aplicó la política monetaria? ¿Qué instrumentos se aplicó? Bueno, la entidad monetaria lo que hizo es incrementar el circulante con el fin de reducir la tasa de interés. Al momento de reducir la tasa de interés, es decir, beneficiaba a las familias y a las empresas, ¿no? Siempre con el fin de que haya más dinero en el mercado y la familia pueda cumplir con sus deudas, las empresas puedan dar créditos, ¿no? Los bancos puedan dar créditos a empresas para que puedan solventar también su liquidez que se vio frustrada por la crisis, ¿no?
Por otro lado, ¿qué es lo que vemos al aplicar esta política? Vemos que en el gráfico 2, como se puede visualizar, tanto la emisión de bonos, ¿no? Que la política fiscal utilizó a través de los subsidios, implementó el gasto a través de bonos para que pueda sostener los ingresos de muchas familias que se vieron despedidos, algunos que tenían trabajo, el desempleo se incrementó, muchas empresas no pudieron pagar, entonces fueron despedidos. Entonces, como vemos, el PBI, después de aplicar, se puede ver que definitivamente a medida que se fueron aplicando las políticas, se vio un breve mejoramiento, ¿no? Como se ve acá, desde el menos 39,1% hasta a menos 0,058, es decir, que sí tuvo un impacto, digamos, positivo, ¿no? Por otro lado, también se aplicó por el lado monetario el Reactiva Perú, que es un programa monetario que esta medida está orientado al sector MIPE, donde con el fin de poder evitar el quiebre de la cadena de pagos. Como ya se mencionaba, muchas empresas fueron golpeadas y no pudieron solventar cumplir con sus obligaciones de pago. Por otro lado, vemos que también, según los estudios que se realizaron, las entregas de bonos a corto plazo permitieron, como ya mencioné, sostener el ingreso de muchas familias y se emitieron muchos bonos, tanto para trabajadores independientes, para aquellos de extrema pobreza, ¿no? ¿Qué más respecto a, bueno, según el BCR 2020, que se puede ver que muchos no se vieron beneficiados debido a la falta de actualización de datos, pocos en la zona rural manejaban el internet, como ya se vio, hubo problemas de electricidad, ¿no? Y en conclusión podemos ver que sí se redujo, se logró amortiguar la crisis con las políticas monetarias, es decir, tuvo un impacto positivo para contrarrestar la crisis, más no para lograr un crecimiento económico, es decir, lograr datos positivos, ¿no? Durante el año 2020. La política que se aplicó fue la expansiva, como se expresó en el incremento del circulante y la baja tasa de interés, para que las empresas puedan dar más crédito a las pequeñas empresas. ¿Qué más respecto? Sin embargo, podemos concluir que hubo falencias respecto al Reactiva Perú, que no llegó a las empresas que realmente le necesitaban en ese momento, debido a que la informalidad es bastante en Perú. Mucho más del 50% no se benefició porque las empresas pequeñas no lograron obtener créditos. Entonces, por lo tanto, no se vieron muy afectadas muchas empresas. Por otro lado, también la falta de actualización de datos por parte de, si bien es cierto, los bonos en el 2020 se vieron beneficiados para los pobres, pero esos datos no reflejaban los que realmente eran pobres en ese tiempo, ya que cada 4 años se actualizan los datos, pero como vemos hubo esa deficiencia, no hubo realmente los que se tenían que recibir esos bonos no lo hicieron, entonces la crisis para ellos fue mucho más, ¿no? No se logró mitigar la crisis respecto al desempleo que hubo. Respecto también, como se vio en conclusión, vemos que con el confinamiento sí hubo consecuencias positivas debido a que se dejó de los contaminantes, ¿no? Sin embargo, hubo otros contaminantes como las mascarillas que tiraron a la playa, etcétera, ¿no?
Ahora pasamos a recomendaciones por mi compañera Deneira. Ok. Sobre las recomendaciones, después de un breve análisis respecto al tema resaltado en el transcurso del estudio, desprendemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, fortalecer la política monetaria de manera eficaz con el fin de mantener la estabilidad económica a largo plazo. Desarrollar programas para el sector empresarial que involucren a las micros y pequeñas empresas en el sector financiero, ya que con Reactiva Perú la mayoría no fueron beneficiados y como consecuencia hubo el desempleo y se acrecentó aún más de lo que ya era. Las micros y pequeñas empresas dieron empleo a 4.5 millones de trabajadores en 2020, justo en el año donde empezó el confinamiento en nuestro país. Esto siempre representa una reducción del 48.6% en comparación del año anterior. Luego también tenemos que promover criterios de asignación eficaz del presupuesto público que mejoren la calidad de vida de los peruanos brindando mayores beneficios sociales, cuya responsabilidad les compete a los administradores del Estado peruano. Mayor presupuesto para el sector salud, educación y también los servicios básicos para todos. Establecer lineamientos para la emisión de bonos sociales de manera que se aseguren que lleguen a manos de los que realmente lo necesitan en tiempos de crisis, sin acrecentar la deuda externa, claro. Y explicar la transparencia unido con los actores de la sociedad civil, quienes están a cargo del contenido ambiental, para no producir postergaciones por un largo tiempo como ya anteriormente había pasado. Establecer cronogramas claros, honestos y concisos con recursos financieros suficientes, pero al mismo tiempo que no desborden exageración, para posteriormente sean cumplidos todos los proyectos programados. Y por último, aplicar una inversión pública efectiva para mejorar la calidad de vida de los pobladores, ya que por largos años, y peor aún con la crisis sanitaria, el nivel de pobreza aumentó cada día más. Gracias. Como pueden observar, ahí también estaban las referencias bibliográficas. Gracias, profesor, igualmente. Muchas gracias.